y me refiero a la importancia de aprender a disfrutar del ocio. Vamos a conversar con Lucy Roldán. Lucy Roldán es psicóloga clínica. Ella comparte con nosotros sus conocimientos y sus reflexiones y hoy no va a ser diferente. Así que Lucy, te doy la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros un tema que yo creo que viene muy bien en estos tiempos. Tal vez el ocio era más común antes y ahora se ha vuelto a lo mejor una utopía. Claro, las demandas que tenemos con relación al tiempo son mayores. Gracias a ti por la invitación siempre. Este tema en lo personal creo que para mí ha sido como todo un desafío y es aprender a disfrutar del tiempo, entre comillas, ocioso. Y digo entre comillas porque casi que voy a empezar conversando sobre esto, haciéndote a ti la pregunta. ¿Relacionas ocio con algo positivo o con algo negativo? La palabra creo que tiene una carga que connota como un vacío, como en un hacer sin propósito. Por eso le dicen a las personas es que eres una ociosa. Pero si en este momento yo te tengo que responder porque ya he leído mucho del tema y estoy, digamos, pensando alrededor de eso, te digo, es positivo. Es positivo. Creo que me pasó exactamente lo mismo y en mi educación está el dato de haber escuchado más de una vez que una mente ociosa, pues es como campo fértil para que crezcan cosas no deseables, o que el ocio pues es una pérdida. El tiempo de ocio está perdido. Y he tenido que hacer toda una reevaluación. La palabra ocio etimológicamente quiere decir reposo. Entonces sería la función de estar tranquilos, calmados, reposados, para decidir libremente qué queremos hacer con ese tiempo. El tiempo que no está dedicado a las obligaciones. Todos tenemos, desde estudiantes de colegio, de escuela, trabajadores, amas de casa, no importa si uno tiene un trabajo productivo económicamente o establecido formalmente, todos tenemos en nuestro día un algo que nos planteamos como que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Entonces, literalmente, el tiempo ocioso sería aquel en el que no tenemos una responsabilidad definida. El otro pero que yo tengo con el tema es que también para mí el tiempo ocioso es aquel donde yo debería estar haciendo algo de lo que soy responsable, pero por ociosa no lo estoy haciendo. Es decir, viene acompañada la idea de tiempo ocioso con un malestar. Entonces, pensar sobre esto es lindo porque nos hace decir, a ver, hoy en día yo he aprendido a disfrutar del tiempo ocioso y es tiempo que yo decido invertirlo en otras cosas que no son quizá las que tengo que hacer, sino las que quiero hacer. Este es un concepto que es muy válido pensarlo hoy, sobre todo para cambiar paradigmas. Creo que además las generaciones también seguramente deben tener una perspectiva distinta sobre el ocio. En mi caso, el ocio es casi inaceptable, ¿no? Es como, estoy en esa generación seguramente en donde o eres productivo y tienes una finalidad y eso que estás haciendo tiene un fin o un objetivo, o es casi inservible. Y yo lo comentaba hace unas semanas porque vi a una chica que yo sigo en Instagram y ella se puso a hablar sobre esto y agarró un pedazo de plastilina, lo conté al aire. Y entonces ella hablaba sobre cómo ella, después de un tiempo de crisis, se dedicó a hacer un año sabático. Y dentro de ese año sabático en terapia le había enseñado la psicóloga que le había dicho, mira, tienes que empezar a hacer cosas que no vayan a tener finalidad. Agarra un pedazo de plastilina y amásalo y haz figuras o no.
pero no te preocupes por cómo va a terminar, solamente disfruta de ese instante. De ese instante. Y ella hablaba de lo duro y de lo difícil que era para ella aceptar ese espacio de ocio, en donde no había una productividad, en donde ella no tenía que entregarle a nadie nada, sino que ella simplemente estaba ahí, en ese reposo. Claro, y entonces nos acostumbramos, tocas un tema muy importante, y es que algunas personas nos acostumbramos a que todas las horas del día tienen que estar evaluadas por nosotros mismos como que sí las optimicé, sí aproveché el tiempo del mejor modo posible. Es curioso porque yo puedo ver tiempo invertido con otras personas haciendo nada o haciendo nada juntos, como a veces yo digo, y nunca he considerado eso como tiempo ocioso. Pero que yo me quede la tarde tirada en el sofá haciendo nada, es prácticamente una lucha conmigo misma. Claro, ¿no? son desde tu crianza y tus creencias y tu perspectiva son horas perdidas. Sí. Pero ¿qué pasa si estás acostada en el sofá con un libro? Es que ya eso no lo veo yo ocioso. ¿Por qué? ¿Por su finalidad o porque es disfrute? Porque es disfrute, pero esa es la verdadera acepción que queremos mostrar en este programa, y es que ese tiempo de reposo, cuando lo invertimos, tuve la curiosidad de preguntarle a la inteligencia artificial qué había de diferencia entre tiempo libre y ocio, y me contestó en esta misma dirección. Tiempo libre es aquel donde tú no tienes una responsabilidad asignada, y cuando ya decides con ese tiempo libre hacer algo placentero, eso es ocioso. Ese es tiempo de ocio. Tiempo libre con placer es ocio. Ocio, tiempo libre con placer. Por eso es cierto que estamos cambiando, o por lo menos revisando el concepto que cada persona tiene, porque yo creo que unos son los mandatos sociales y otros los personales. Y sin duda el plantear el tema lleva a que nos digamos, a ver, ¿cuál es el mandato personal que yo tengo con relación a mi tiempo libre? ¿Estoy tranquila o estoy en esta lucha personal de decir debería estar haciendo otra cosa? ¿O estoy simplemente disfrutando de este tiempo, considerando que a veces, y este ha sido el aprendizaje, hacer nada, por ejemplo, me cancelan una cita y libremente decido que no voy a hacer nada? Y tal vez ese no voy a hacer nada es mentira, porque en ese tiempo de no hacer nada estoy pensando, o estoy reflexionando sobre el día, o estoy soñando. Dios mío, le estás dando descanso al cerebro, que tanto nos cuesta. Estás dándole descanso. Estamos dando oportunidad para la imaginación, para quedarnos un poco colgados en cualquier idea o emoción, y cómo nos cuesta. Y esa es la función que tiene, y por eso tan importante aprender a disfrutarlo, porque así como la acepción etimológica de la palabra es reposo, en términos psicológicos el tiempo de ocio es como una forma de hacer un equilibrio entre todo el tiempo que invertimos en las obligaciones, en las carreras del día a día, a veces las obligaciones de una madre trabajadora como tú o como yo, pues tienen que ver con su quehacer, pero también uno tiene en la cabeza ese otro trabajo invisible de lo doméstico, por ejemplo. Y ese no es un tiempo de ocio, si lo vamos, o sea, yo lo hago porque hay que hacerlo, porque digamos estoy comprometida, es un o está repartido, paralelo, sí. Claro, pero también puedo en algún rato decir, a ver, ¿cómo hago para disfrutar este cocinar para la familia? Entonces tal vez pongo música, tal vez hago la actividad esta mucho más agradable, y ahí estoy aprendiendo a disfrutar del ocio. Sabes que también creo que depende mucho de la etapa de la vida en la que estemos, porque qué es tiempo de ocio para un niño versus qué es tiempo de ocio para un adolescente o para un adulto que ya está altamente productivo, o tal vez para una persona que está retirada. Ya retirada o jubilada, ¿no? Entonces creo que el ocio, en el buen sentido de la palabra que ya hemos descrito, también es el mismo, claro, es el mismo, pero nuestra postura es otra. O sea, estamos ubicados, estamos
puestos en otro lugar frente a ella. El ocio a mis 20 era imposible de pensar porque yo siempre tenía estaba tanto ávida de para aprender, hacer. de conocer, de mirar, de buscar. Mi día no podía parar. Hoy que soy madre, trabajadora, tengo niños chiquitos, añoro el ocio. Lo añoro porque los tiempos para el ocio son muy pocos, claro. Entonces sí, por eso creo que depende mucho de la etapa de la vida en la que estés. Sin duda, y cuando es escaso, todo lo que es escaso tendemos a valorarlo mucho Sí, más que lo que es claro. abundante. Pero este pedacito de la conversación, de ver en qué momento de la vida nos encontramos, creo que en los niños es difícil hablar de un tiempo ocioso porque todo ese tiempo que ellos juegan están desarrollándose. Entonces realmente como mirarlos a ellos nos hace ver que es un tiempo reposado. A mí me gustó también una diferencia entre tiempo libre y tiempo liberado, es decir, el que yo aparto como una parcelita de tiempo que yo dedico a cosas en particular que sé que me van a traer mucha alegría, mucho bienestar, mucho disfrute, si es aprender de tocar un instrumento musical, cualquier cosa, cualquiera, la que cada una de las personas que nos escuche está pensando, darse como asignarse ese pedacito de tiempo en el día que ni siquiera tiene que ser una gran cantidad para aprender 3 palabras nuevas de un idioma. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Casi nada. 3 palabras nuevas. Bueno, al final del mes tengo 90. Si las sabes asociar bien para acordarte al final del mes de esas 3, sí, porque el aprendizaje ya te va a tomar un poquito más de tiempo. Pero digamos que es un ejemplo que te puede llevar a, sí, como una escapada del resto de acciones rutinarias que hacemos todo el tiempo y todos los días. Tú dijiste darse el permiso y también a eso iba mi siguiente pregunta. Me puedo dar el permiso de tener tiempo ocioso, pero ¿qué pasa cuando no te dan el permiso? Es decir, cuando socialmente está como mal visto ese espacio. Tiene uno que hacer como este contrapeso porque en efecto son rigores que tienen o tenemos las personas. Seguramente tú has oído de personas que en la crianza no les permitían, por ejemplo, dormir más allá de las 8 de la mañana un fin de semana, o que tenían que demostrar estar haciendo algo. Entonces, como en casi toda situación humana, tratar de ver cuáles son esos no permisos para el ocio, contra qué se está enfrentando uno, cuál es el costo de irse en contra de esto, pero si la conciencia que tenemos es que este tiempo liberado para hacer lo que querramos o para no hacer nada es muy útil para nuestro bienestar emocional, porque como decía, en el reposo, en el descanso, equilibramos fuerzas por un lado, y por el otro podemos tener hasta mayor creatividad, mayor introspección. Es que también hay que dedicarle un poquito de tiempo a mirarse, a mirar la vida, y en este caso, pues cuando no me dan permiso, también tratar de ver qué son las variables que hacen que esa persona o esa... a veces esa organización, porque hay valores institucionales como de que tengo que estar demostrando que a toda hora estoy haciendo algo, y la productividad no siempre es como el tiempo. Lo hablaba hace poco con una persona que escribe. Cuando yo no estoy escribiendo, también estoy escribiendo, me dijo esa persona, y para mí fue como, es cierto, o sea, en el momento en que yo escribo, tal vez se palpa la acción, pero el acto de escribir empieza desde pensar que voy a escribir. Entonces, el ocio también es para
para eso, para poder como recrear nuestra mente y permitirle volar sin un orden particular y ver hacia dónde se va. El ocio te permite también conectar las ideas, conectar emociones, el ocio, o simplemente no pensar, Claro. frenar esta máquina de pensamiento constante, porque somos máquinas que no paramos de pensar. Que no paramos. Y entonces, de hecho, en el pensamiento, y creo que muchas escuelas de pensamiento universal tienden a hablar del aquí y el ahora, de la importancia de esto y de cómo eso encierra una gran sabiduría. El ocio también puede ser un excelente espacio para simplemente estar en el aquí y el ahora y no dejar que se vaya uno mucho ni al futuro ni al pasado. El disfrute del momento presente, como tú hablabas, desde haciendo una masa de plastilina que no va con ninguna finalidad, pero hay que educarse. Si alguien detecta que no encuentra fácil o que cada que tiene un tiempo ocioso se siente culpable, es ahí donde tiene que hacer un alto en el camino, y como cualquier aprendizaje, se trata de ubicar como los ejes centrales que requiero para aprender esto, pues disponer de un tiempo donde no voy a hacer nada y gradualmente ver cómo disfruto de ese tiempo. Sí, creo que eso que dices me lleva a la idea también de revisar nuestros aprendizajes, cómo crecimos, cómo nos educaron, porque tenemos la tendencia natural de repetir esos patrones de aquello que nos enseñaron desde chicos, o tal vez que inconscientemente simplemente los percibimos, los vimos, tal vez no nos los enseñaron, no nos dijeron tiene que ser así, pero estaba en el aire. Claro, no fue explícito, pero el aprendizaje estaba ahí. Cuando yo veo unos modelos que no paran, que ni siquiera en su tiempo libre se permiten realmente descansar, o que el descanso pues cuesta mucho, porque siempre hay esta idea de deberías estar haciendo algo productivo, naturalmente esas son como romper con esto implica que pasemos por la conciencia de que yo no tengo que repetir este mismo modelo así haya sido como el que estaba valorado alrededor mío. Estamos hablando con Lucy Roldán, psicóloga clínica. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la importancia de disfrutar el ocio. Y bueno, la conversación, creo que cada uno siempre trae sus preguntas y se lleva sus propias reflexiones, pero ya que tú estás en el ámbito de la salud mental, Lucy, eso también, el ocio, el disfrute, el tiempo libre con placer, ¿cómo a cualquier persona, cómo la puede beneficiar desde el ámbito psicológico? Vamos a decir, hay mucha ansiedad hoy en día, hay mucha depresión, hay jóvenes que están entrando, ya empezando a tener trastornos de salud mental. ¿Cómo este ocio puede beneficiarlos? Muy importante la pregunta, porque es allí donde vemos un efecto realmente positivo. Hay una reducción del estrés en ese tiempo ocioso. Las emociones a veces son antagónicas, entonces yo no puedo tener una actividad placentera y al mismo tiempo tener mucho estrés. Si me explico, es como que la relajación y el estrés son contrarias. Yo no puedo tener la mano apretada y al mismo tiempo sentirte distendida. Sí. Entonces, como esta incompatibilidad que a veces tienen las emociones, abrir el espacio para el tiempo sosegado, el tiempo de reposo, y hacer ojalá algo que me pueda conectar conmigo misma o con otros o con algo placentero, hasta un descubrimiento sencillo, hasta hacer un barco de papel, puede hacer una cosa que diga, wow, lo logré. Sí. Y no es una productividad en sentido riguroso. Entonces, sin duda tiene un efecto sobre la ansiedad,
Mejora el ánimo porque también se trata de que este tiempo ocioso, si lo vamos a encaminar hacia buscar actividades placenteras, es lo contrario de la depresión, justamente porque voy en la búsqueda activa de algo que me dé placer y que no tiene que ser extraordinario, pueden ser pequeñas cosas como pelar una naranja, comérmela lentamente y disfrutar cada bocado de ella. Entonces, en este sentido, ansiedad, depresión, además de los otros efectos que tiene en la vinculación con lo que me gusta genuinamente, con conocerme y tal vez con conectarme con otras personas, porque si yo tengo tiempo, yo puedo pensar que tal vez en este rato me gustaría compartirlo con X personas. Si yo no tengo tiempo y no le abro ese espacio a mi vida, solo estoy en la productividad, tal vez mis relaciones tampoco se van a ver fortalecidas. Yo creo que mucho de la amistad se fortalece así. De hecho, cuando uno es joven, muy joven, adolescente, uno empieza a compartir tiempo con los amigos, a veces simplemente escuchando música, a veces haciendo nada. Acompáñame a hacer lo que hago, a buscar una camiseta, a escuchar un disco, a comer, acompáñame a comer. ¿Y qué hace uno? A veces ni siquiera conversa de nada extraordinario, pero es como que cada que hacemos ese nada con otra persona, estamos fortaleciendo los vínculos. Muy interesante. Estamos conversando con Lucy Roldán, ya se está terminando esta conversación, pero estábamos hablando sobre la capacidad de disfrutar el ocio. El ocio, que ella nos decía, viene del origen de reposar, y de reposar para decidir qué hacer con esos tiempos que no están dedicados a las obligaciones. Hablaste de no necesariamente dedicar horas que sean optimizadas, como que sentimos que estamos optimizando nuestro tiempo. Además, dentro del mundo de la psicología nos comentaste, el ocio significa equilibrio, empezar a descubrirnos también, hacer introspección, y la creatividad puede surgir a raíz de ese ocio. Y por último nos hablaste de los beneficios, entre esos de la reducción del estrés, la actividad placentera que es opuesta a la que me genera tal vez dolor o estrés. También tiene un efecto importante sobre la ansiedad, mejora el ánimo y la búsqueda de actividades placenteras, como por ejemplo el hacer nada con alguien, como tú lo dijiste, ayuda también a fortalecer vínculos. Este tema me encantó, Lucy, y lo tengo que aplicar. Yo también, para mí ha sido todo un aprendizaje, porque admito que siempre que dedicaba de pronto una tarde a nada en particular, había esta voz interna diciendo, Lucy, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ahora digo, no, si me provocó, si mi cuerpo necesita no hacer nada, está bien, está bien. Sobre todo más en estos tiempos de hiperproductividad. Son las 2:32 p.m. y nosotros nos estamos despidiendo de esta primera parte. Lucy, ¿cierto? ¿Quieres decir cuál es el capítulo de Mundo Interior que sale hoy? Hoy estreno un capítulo que se llama El ciclo de la vida. Te contaba fuera de micrófonos que estoy haciendo experimentos y he gozado de tener excelentes invitados para el podcast Mundo Interior. Y de vez en cuando estoy explorando hacer uno yo sola, y este es un tema que ha estado rondando desde hace rato mi vida, y es la analogía o la metáfora de las estaciones para pensar en el ciclo de vida. Entonces los invito a que me escuchen. Muy bien, esto es en el podcast Mundo Interior, que lo dirige Lucy, cuyas primeras etapas te acompañé y luego te dejé volar. Y gracias infinitas a esa ayuda, yo me gané la confianza necesaria para lo que estoy haciendo hoy. Y es hoy. un lindísimo proyecto.